Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche os voy a comentar una película que es para mí una de las más aplaudidas del género de aventuras de los últimos tiempos y que nos presentó a uno de los personajes más carismáticos que el cine nos ha dado, pues prácticamente en las últimas décadas. Antes de empezar con la crítica, os quiero recordar que podéis suscribiros al canal, darle a la teclita, a la campanilla, para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y que pongáis aquí debajo en la caja de comentarios todo lo que queráis acerca de la película, vuestra opinión o todo lo que queráis conveniente. También os recuerdo que podéis enviarme todas las preguntas que queráis sobre películas, sobre cine o sobre la historia del cine a mi dirección de correo electrónico criticascinefilas40 con número, todo junto, criticascinefilas40 @gmail.com. Y también os emplazo para mi próximo vídeo porque os voy a comentar uno de los grandes clásicos de la historia del cine de los años 50, pero que no es precisamente una película estadounidense, sino que es una película, digamos, hablada no en inglés, os lo voy a dejar ahí. Es una película de 1957 que tuvo grandes premios. Os emplazo a todos ellos para que veáis una crítica de un gran clásico de la historia del cine, una película maravillosa desde cualquier punto de vista y que os la voy a comentar en mi próximo vídeo, pero desde aquí ya os quiero emplazaros a ello. Y sin más dilación voy a empezar a comentaros la película de aventuras de esta noche que os traigo, que la he visualizado para recordarla esta noche y que me lo he pasado de nuevo como un niño, prácticamente como la primera vez que la vi. Esta película es del año 2003 y estuvo nominada a varios Oscar, incluidos los efectos visuales, la dirección artística, el mejor sonido y también al mejor actor, para uno de los actores no solo más prolíficos, sino más camaleónicos de los últimos tiempos en Hollywood. Esta noche os voy a hablar de Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Esta película es la primera de toda esa larga serie de películas que hemos tenido de piratas, protagonizadas por Johnny Depp, que es el protagonista, vamos, absoluto de las 5 películas que hasta ahora se han realizado, pero que debido a una serie de problemas que ha tenido el actor, creo que no estará presente en la 6ª entrega que la Disney nos regalará dentro de unos años. Aunque sinceramente Piratas del Caribe, o una entrega de Piratas del Caribe sin Johnny Depp, pues prácticamente a mí se me antoja como una paella sin arroz, es decir, completamente insípida y que no tiene mucha gracia. Aunque tengo que reconocer que todo el mundillo que ha creado Disney alrededor de esta franquicia, con todos esos piratas que más parecen cómicos y payasos que piratas, pues la verdad es que me da cierta simpatía. Yo la primera vez que vi esta película, en el año 2003, ya os digo, tuve sentimientos encontrados, sinceramente. Tuve sentimientos encontrados porque yo me esperaba una película de aventuras, que lo es, pero me esperaba que fuera de una temática algo más seria y menos fantástica que tiene la película. Pero que realmente el toque fantástico que Disney le ha aportado a este film, seguramente todos vosotros ya lo habréis visto, con esa tripulación de fantasmas, que en realidad no son fantasmas, sino que son piratas que tienen una maldición en sus cuerpos, debido a un tesoro escondido precisamente, le otorgaba un punto de originalidad que no todas las películas de piratas y sobre todo las de los últimos tiempos le han sabido dar. Si tuviera que hacer un pequeño listado, una pequeña relación de las películas de barcos o de aventuras marinas de los últimos tiempos, evidentemente destacaría Master and Commander al otro lado del mundo, que es para mí, junto con El Club de los Poetas Muertos, la mejor película de Peter Weir, con unos sensacionales Paul Bettany y Russell Crowe. Luego vendría, mi modo de verlo, sería La Isla de las Cabezas Cortadas, que también la tenemos aquí, la tenéis comentada en el canal, junto con la de Master and Commander, que fue una extraordinaria revisitación de nuevo a todos los clásicos, de las películas de aventuras del Hollywood clásico, como pueda ser Capitán Blood, El Halcón del Mar, ambas de Michael Curtis, que comentaré aquí en el canal, sin duda, dentro de muy poquito, porque estoy haciendo una sección especial llamada Cine con mayúsculas, donde voy a comentar grandes clásicos de la historia del cine de un modo hasta ahora un poco distinto a como lo estoy haciendo, una nueva sección que os adelanto aquí en primicia. Y luego vendría precisamente La Maldición de la Perla Negra, la primera entrega de Piratas del Caribe, por la gran originalidad y sobre todo por ese magnífico personaje que creó Johnny Depp. Johnny Depp en esta película estuvo nominado al Oscar, pero no estuvo nominado, a mi modo de entender, al Oscar no porque el personaje, su arco dramático, estuviese lleno de matices y de, por así decirlo, de registros interpretativos que Johnny Depp nos pudiera regalar, sino precisamente porque Johnny Depp
crea un personaje desde el primer minuto en la gran pantalla. Para mí Johnny Depp es actualmente uno de los mejores actores que tiene Hollywood, así, os lo digo como lo pienso. Además es uno de los actores más camaleónicos, capaces de hacer multitud de personajes. Es capaz de hacer, por ejemplo, de un capo mafioso maravilloso en Enemigos Públicos de Michael Mann. Es, por ejemplo, capaz de hacer el sombrerero loco en las entregas de Alicia en el País de las Maravillas, también de la Disney. Es capaz de hacernos un pirata con cierto sentido y especial sentido del humor, como en toda la serie de Piratas del Caribe. Es capaz de hacernos un pequeño personaje de fantasía o de pequeño superhéroe de fantasía como Eduardo Manos Tijeras. Es un actor tan prolífico pero a la vez tan camaleónico que este actor ya se hubiera merecido un Oscar de largo dentro de la Academia. Johnny Depp es para mí uno de los grandes actores que tiene hoy en día Hollywood, pero que muchos cinéfilos y mucha crítica le tiene como infravalorado. Pero sinceramente es uno de los grandes a día de hoy, sin ningún género de dudas, que está pasando actualmente por una época muy mala en su vida y que yo creo que la Disney no se está comportando excesivamente bien. Porque bien es cierto que la Disney siempre ha cuidado la imagen de sus personajes, digamos de sus actores, de sus actrices, pero evidentemente también hay que tener en cuenta que los personajes, es decir, los actores y las actrices, son seres humanos y que hay veces que esos seres humanos pueden pasar épocas de su vida que pueden estar en lo mejor o en lo peor. Pero ya no por ello hay que defenestrarles o hay que darles de lado. Johnny Depp ha sido un grandísimo actor que ha dado muchos millones de dólares a la Disney con las entregas de Piratas del Caribe. Y porque esté pasando un mal momento dentro de su vida, por el asunto que sea, yo ahí tampoco me voy a meter, no eso dice como para que se le dé de lado y para que sea el protagonista de una nueva entrega de Piratas del Caribe cuando ya esa época de su vida haya pasado y que pueda volver a otorgarnos un papel y regalarnos un personaje tan sumamente estimable. En el año 2003, Gore Verbinski, el director de las 3 primeras de Piratas del Caribe, se puso, digamos, en negociaciones con la Disney y con uno de los grandes productores del cine de acción de hoy en día, que es Jerry Bruckheimer. A Jerry Bruckheimer le conocemos por ser el productor de muchas películas de acción, sobre todo las de Michael Bay, como por ejemplo La Roca, Pearl Harbor, Armagedón y sobre todo, por ejemplo, La Isla, es decir, las grandes películas de acción que tiene Michael Bay. Pero aquí Jerry Bruckheimer también, digamos, que tiró de superproducción para dar a la Disney un desarrollo artístico y técnico de primerísima magnitud para que la película se convirtiera en todo un espectáculo. Y sinceramente así es como fue. Piratas del Caribe no es una idea realmente original, está basado en una atracción que hay en Disneylandia y en Disney World en Estados Unidos. Y que esa idea la cogieron para crear un pirata con sentido del humor. Al igual que por ejemplo Steven Spielberg o George Lucas, a principios de los años 80, crearon con Indiana Jones un arqueólogo, es decir, un personaje también con sentido del humor. Digamos que el personaje de Jack Sparrow también bebe de la fuente de convertir a un personaje que en teoría debería de ser serio, en un personaje también con cierto sentido de humor, o por así decirlo, con un especial sentido del humor. El sentido de humor, por ejemplo, que nos brindaba el personaje de Indiana Jones en las 4 películas de la serie, dirigidas y producidas por Steven Spielberg y por George Lucas respectivamente, nos daban a entender que era un arqueólogo que no siempre se tomaba excesivamente en serio sus aventuras, ya que las otorgaba de un halo fantástico y también de un cierto sentido del humor que es muy bien llevado durante la producción y durante el metraje de las 4 películas. Entonces, Jerry Bruckheimer le propuso a Gore Verbinski la creación de un personaje similar, es decir, partiendo de un personaje que pudiera ser hasta cierto punto serio, como un pirata bucanero, pero en este caso que tuviera una personalidad con ciertas gracias, ciertas gracietas o ciertos puntos que le hiciesen especialmente, por así decirlo, le hicieran especialmente cómico, pero evidentemente no llegada a las gracietas del cine de acción de los últimos tiempos. Entonces todo esto se lo encargaron, ya os digo, a uno de los actores más camaleónicos del Hollywood actual, que es Johnny Depp. Y hay que reconocer que Johnny Depp se dejó la piel en la creación de un personaje que ya dentro del género de aventuras y del subgénero de personajes o de películas de piratas es, digamos, todo un personaje prácticamente de arriba abajo. Sobre todo esa magnífica presentación al principio de la película, que es cuando él va agarrado a un mástil de una manera excesivamente solemne, porque se le ve que efectivamente ahí está, no sobreactuando, pero lo está haciendo de una manera solemne para que veamos que él puede ser un pirata de gran categoría. Y cómo ese plano se va alejando poco a poco y vemos que el barco donde él está agarrado a su mástil principal y a su bandera
prácticamente se está hundiendo a la llegada de lo que es el puerto, y como es de un pequeño salto, salta a lo que es la plataforma que tiene antes de dejar lo que es el barco, antes de que éste se hunda. Y cuando llega a pagar el tributo para dejar el barco amarrado, le paga el tributo precisamente al que está allí en el puerto, y el del puerto le dice, bueno, pero ¿qué barco me está dando? Y dice, bueno, da igual, yo ahí lo tengo, aunque esté medio hundido, pero usted va a recibir el tributo, va a recibir el pago aunque el barco esté completamente hundido. Aunque el personaje, en realidad, la secuencia es una metáfora del propio personaje, porque Jack Sparrow, digamos que es un pirata completamente hundido, que él vive sus aventuras a lo largo de los 7 mares, pero que en realidad no tiene nada que perder y que no se toma en serio a sí mismo por nada del mundo. Dentro de lo que es el argumento de esta película, pues es bien sencillo, aunque luego vamos a ver, como os explicaré en la parte técnica, que todo lo que es el desarrollo es un sinfín de aventuras en el que no hay ningún bajón de ritmo, que es precisamente uno de los puntos flacos que tenía la cuarta versión firmada por Rob Marshall, que los bajones de ritmo eran tan acentuados que hacían la película muy aburrida. Esta película dura casi 2 horas y media, 143 minutos, y la verdad es que la dirección de Gore Verbinski se nota en cada minuto de proyección de la película, otorgando mucho dinamismo en todas las secuencias. La película va ultra rápida en todo lo que es su argumento, pero para que evidentemente en esas 2 horas y media no haya ningún hueco al aburrimiento. La historia, pues es la historia de este pirata tan carismático que es Jack Sparrow, y de una tripulación, digamos, maldita o encantada, que es la tripulación de la Perla Negra, que fue precisamente el barco del que era capitán el Jack Sparrow, y que el segundo al mando, el capitán Barbosa, otro gran intérprete que tenemos aquí, que es Geoffrey Rush, uno de los grandes actores australianos de la historia del cine, o por lo menos de la historia del cine reciente, interpreta al segundo de a bordo que se amotina contra Jack Sparrow y le roba el barco, y que posteriormente esa tripulación caerá en desgracia al robar también un tesoro que prácticamente se puede decir que está maldito. Dentro del elenco protagonista, que es realmente notable, encontramos, ya os digo, a Johnny Depp haciendo de Jack Sparrow, tenemos a Geoffrey Rush haciendo del Capitán Barbosa, otro magnífico trabajo de interpretación de este actor, que nos brinda a lo largo de toda su carrera un elenco de personajes fabulosos. Tengo que hablar de más películas de Geoffrey Rush, como por ejemplo Elizabeth, esa maravillosa producción histórica del año 97, perdón, del año 98, que estuvo nominada al Oscar en aquel año junto con Salvar a Soldado Ryan, La Delgada Línea Roja, etc. Y que aquí también interpreta un pirata realmente encomiable. Y luego dos jóvenes protagonistas, dos de los protagonistas muy jóvenes, evidentemente, que son Orlando Bloom, que prácticamente nos venía de terminar de haber sido el elfo Legolas en la trilogía del Señor de los Anillos, y Keira Knightley, que todavía no se había convertido en esa musa del cine de época, como en la película que os comenté hace poco, que es Orgullo y Prejuicio del año 2005 con Joe Wright, pero que aquí pues prácticamente era un personaje casi desconocido. A Keira Knightley la hemos visto, pero muy levemente, la vimos muy levemente, haciendo del doble de Padmé Amidala en La amenaza fantasma en el episodio 1 de la Guerra de las Galaxias. Pero que aquí en esta película, digamos que se dio a conocer al gran público. Yo Keira Knightley en esta película pues la vi como una actriz normalita y corriente, es decir, no hace tampoco un elenco, no hace un gran papel dentro de lo que es su personaje, pero digamos que fue una chica también bastante todoterreno que supo desenvolverse muy bien en toda la película, aunque su interpretación sea un poco más como de baratillo de bolsilibro. Orlando Bloom no ha sido, y no será nunca a mi modo de ver, un gran actor. No será un gran actor capaz de echarse a la espalda una gran superproducción como por ejemplo vimos en El Reino de los Cielos de Ridley Scott, que aunque siendo una película que yo considero que es maravillosa, yo creo que el protagonista no tiene todavía el peso específico, las tablas y la experiencia que como para cargar con el peso de una superproducción. Aquí el peso de la superproducción evidentemente lo lleva Johnny Depp, y además de una manera muy digna. O sea, se nota que la experiencia y las tablas que tiene Johnny Depp a la hora de interpretar un personaje y a la hora de crear y tener libertad para crear un personaje, porque yo creo que Gore Verbinski no le tuvo casi ni que decir a Johnny Depp cómo debía interpretar, sino que le dio bastante libertad creativa al actor a la hora de crear todos los tics del personaje, su manera de caminar, su manera de andar. La verdad es que Johnny Depp está fantástico en esta producción. Del elenco, ya os digo, de los 4 actores principales, Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom y Keira Knightley, incluso teniendo en cuenta los maravillosos rasgos interpretativos de Geoffrey Rush,
la verdad es que Johnny Depp está sobrado. Está realmente maravilloso en su personaje de Jack Sparrow, y yo creo que por eso fue por lo que se llevó esa nominación al Oscar. Yo creo, a mi modo de ver, que muy pocos personajes, o mejor dicho, muy pocos actores son capaces de crear un personaje de la nada de una manera tan fuerte y dotarles de una personalidad tan acentuada como Johnny Depp a el capitán Jack Sparrow. Yo no sé lo que será de la sexta entrega de Piratas del Caribe, pero sin Johnny Depp os puedo decir que perderán muchísimos enteros, incluso sin saber de qué puede ir el argumento. Pero Johnny Depp es realmente el alma de Piratas del Caribe. Todo lo que es el argumento, yo os digo, gira en torno, pues es como esta especie de maldición que tiene ese tesoro, que atraparon los personajes de la tripulación de la Perla Negra, y que hasta encontrar precisamente las últimas monedas y llevarlas al tesoro que tienen en esa gruta tan fantástica, evidentemente no son capaces de quitarse ese San Benito de la maldición que tiene de ello. Una de las secuencias más memorables que tiene esta película, y que a mí ya se puede decir que merece la pena el pago de la entrada mismamente, es cuando Keira Knightley, además que está filmada de una manera y fotografiada y montada de una manera bastante fantasmagórica, es cuando Keira Knightley descubre que la tripulación de la Perla Negra son todo como una especie como de muertos vivientes, es decir, como de fantasmas, como de esqueletos. Precisamente esa fantástica frase que para mí ya ha pasado a la historia del género de aventuras y del subgénero de piratas, cuando le dice Jeffrey Rush, el capitán Barbossa, a Keira Knightley, le dice: ¿creéis en las historias de fantasmas? Dice, pues ahora mismo precisamente estáis viviendo una. Esa es una frase, una gran frase, dicha además por otro gran actor y otro gran personaje que es el capitán Barbossa. Realmente fantástico Jeffrey Rush en este papel. Y es cuando ella ve a toda la tripulación de la Perla Negra convertidos pues en los muertos vivientes, en esos esqueletos, incluso a ese mono tan gracioso que lleva el capitán Barbossa. Toda esa secuencia además iluminada con una luz muy tenue, con una especie como de neblina que lo envuelve todo, realmente es fabulosa. Y sobre todo cuando los muertos vivientes juegan precisamente a mantear a Keira Knightley constantemente con su personaje, cuando la elevan, cuando la mantean precisamente, subiéndola y bajándola con esos saltos. Pero sobre todo hay un episodio dentro de la película que me fascina y me encanta, ya no por lo fantasmagórico, sino por el elemento fantástico que tiene intrínseco, pero también un cierto elemento humorístico, que es cuando Keira Knightley se quita prácticamente su vestido y parece ser que les enseña a la tripulación de que hay un fantasma dentro de la Perla Negra, que se va paseando y les inculca ese miedo que tienen. Realmente fantástica Keira Knightley en esa secuencia, y también todo lo que es la planificación de Gore Verbinski, dándole ese tono fantástico acentuado con ese color rebajado, esa bruma neblinosa, sobre todo lo que es la dirección artística, el diseño de producción del barco, de ese barco fantasma, barco pirata, que está como derruido, como destrozado, como si fuera una especie como de castillo embrujado, pero construido dentro de lo que es un barco. Realmente fascinante y magnífico en todo momento. Otra de las grandes secuencias que tiene la película, sin ningún género de dudas, es cuando están dentro de lo que es la gruta del tesoro. Tantos guiños tiene esta película, sobre todo esta película y la serie Piratas del Caribe, a todo lo que son las películas de pirata de antaño, de Errol Flynn, el Halcón del Mar, el Capitán Blood, todas aquellas, el Hidalgo de los Mares, sobre todo en lo que se refiere a la puesta en escena tan sumamente amable que tiene la película. Recordad, por ejemplo, que es una película de la Disney, por lo tanto, esta película está hecha para todos los públicos. Pues en esa secuencia, precisamente donde están con el tesoro, con todo lo que son las monedas, allí, toda esa caverna está iluminada de un modo entre lo clásico, lo etéreo y lo fantástico, todo lleno como de juegos de luces. Es una secuencia muy parecida, por ejemplo, a la que tuvo la Isla de las Cabezas Cortadas, cuando Matthew Modine y Geena Davis llegan a esa gruta que está en esa isla tropical, precisamente, que también es isla tropical en Piratas del Caribe. O sea, no nos íbamos a quedar sin la isla tropical. Y luego tienen como ese montón de monedas de oro que está como iluminado por la luz del sol, que llega como por una especie como de recovecos o agujeros que hay entre las rocas, todo iluminado de una manera fantástica.
Lo que se refiere a la planificación, la película está planificada a lo grande, es decir, en plan superproducción. Es decir, planos amplios, planos anchos, una excelente utilización del formato panorámico. Aquí Core Verbinski, con el gran presupuesto que tuvo, precisamente se está luciendo en lo que es el diseño de producción, el vestuario, que le aportan un toque, un punto de vista como muy clásico, pero con un tono de Disney muy contemporáneo. Y además el sentido del humor, todo lo que son los chistes, las comicidades que tienen los personajes, no molestan en absoluto, no resultan irrisorias y tampoco mancillan, digamos, la inteligencia de los espectadores. Todo ello también abordado por otros dos actores, no me acuerdo ahora de los nombres, pero que hacen también un papel muy cómico, como si fuera una especie como de Don Quijote y Sancho Panza, que están como haciendo frases muy graciosas durante toda la película, como si fuera una especie como de 3PO o R2, es decir, como ese gordo y el flaco, ese dúo cómico que siempre solían estar en las películas clásicas o incluso en las novelas clásicas. Por eso digo lo de Don Quijote y Sancho Panza, R2 y 3PO en las películas de la Guerra de las Galaxias, el gordo y el flaco en las películas cómicas de los años 30. Es decir, todo eso está reflejado en esos dos personajes que siempre tienen, digamos, una salida cómica en todo momento. Por ejemplo, cuando no les va bien la situación, ellos recurren siempre a una frase, a una palabra, que utilizan los piratas, cuando las cosas no les van bien, evidentemente, para intentar parar los acontecimientos, que es parlamento, como diciendo, bueno, vamos a negociar la situación porque no nos convence a nosotros en ningún momento. Pero que son chistes que están metidos de una manera muy inteligente, es decir, sin tampoco menospreciar, sin tampoco insultar la inteligencia de los espectadores. Están metidos siempre de una manera bastante inteligente y con sabiduría narrativa, para que no interrumpan el ritmo de lo que son los diálogos y de la acción en todo momento. Porque de lo que algo no podemos quejarnos en ninguna entrega de Piratas del Caribe, y sobre todo en la primera, es de la acción constante que hay durante toda la película. Por ejemplo, esa pequeña batalla en el fortín cuando van a ahorcar a Jack Sparrow, que no lo terminan de ahorcar, y consigue escapar, cuando se va con Orlando Bloom precisamente en esa barquichuela, cuando luego llegan posteriormente a la Isla Tortuga, que es esa isla que está llena de piratas, pero que a su vez están bebiendo, están drogando, se están yendo con mujeres, están robando constantemente. Lo vemos como una especie como de ciudad que parece Sodoma aquello. Porque es que todo lo que es la calle principal de la ciudad pues está lleno de peleas, de luchas, de borrachos, de guantazos, todo constantemente, y ver a Jack Sparrow cómo se va ladeando de un lado a otro, como evitando pues los guantazos, las peleas, es realmente cómico todo ello, pero una comicidad muy bien calculada, sobre todo muy bien calculada. Dentro de lo que es la parte técnica os diré que Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, es una película puntal en todo momento, porque los efectos especiales están introducidos de una manera muy inteligente. Es una película que no renuncia en ningún momento a tirar de clasicismo en lo que se refiere a la dirección artística. La construcción, por ejemplo, de los barcos, las batallas que hay entre ellos. Nunca faltará en una película de piratas aquello de al abordaje, que hemos visto en 1001 películas de piratas, sobre todo en las que os estoy diciendo de Rolf Flynn, en el Capitán Blood, por ejemplo, cuando se van inundando los barcos. Los barcos están luchando el uno enfrente del otro, como por ejemplo con las tropas de los soldados, por ejemplo, de este actor inglés que ahora no me acuerdo cómo se llama, que le llaman el Comodoro precisamente, que son aquellos que tienen que organizar pues cuando van a ahorcar al principio de la película Jack Sparrow precisamente. O sea, no podían faltar las escenas de acción entre los barcos, no pueden faltar, por ejemplo, los abordajes tan llevados en las películas de piratas, pero todo eso está visualizado y planificado de un modo muy clásico, es decir, utilizando grandes decorados, utilizando efectos especiales artesanales en lo que se refiere a la construcción de los barcos, la utilización de las maquetas, pero claro, también tirando de efectos visuales contemporáneos, es decir, efectos visuales del CGI, el ordenador, a la hora, por ejemplo, de recrear todo lo que son los personajes cuando se transforman, la tripulación de la Perla Negra en los esqueletos, en esos muertos vivientes. Evidentemente es una película con gran presupuesto y ahí van a tirar de toda clase de efectos especiales. Pero Piratas del Caribe es una película, La Maldición de la Perla Negra es una película que también tira de grandísimos decorados. La construcción de los barcos, todo lo que son los camarotes de los mismos, o sea, todo eso está realizado con mucho cuidado, con mucho mimo, y evidentemente aprovechando la planificación, porque es una película de gran presupuesto. Todo lo que es el vestuario, ese vestuario roído, destrozado, de los piratas bucaneros que se utilizaban en aquel entonces,
1700, 1750, 1800. Los famosos piratas, por ejemplo, como Harry Morgan, contratado por la reina Isabel I para que aquí aquí en España todos los barcos que venían del Nuevo Mundo, de las Américas, nos los hundiesen con todo el oro que venían, etc. Pero bueno, 1600, 1700, hasta bien entrado 1700, el siglo XVIII, tuvimos, evidentemente no los bucaneros, pero tuvimos piratas que prácticamente nos hundían los barcos cada 2 por 3. Pero hay que reconocer que la verdad es que esta película, en lo que se refiere al tratamiento como película de aventuras clásica, como película también que no menosprecia un sentido contemporáneo a la hora de planificar, a la hora de proyectar los personajes para captar nuevas audiencias. Esto es una película que está hecha al viejo estilo de las películas de Disney, es decir, de ese tono amable, que además Disney está utilizando últimamente en todas sus películas en los últimos tiempos, y que también tan buenos resultados le está dando comercialmente, pero que también es una película que está planificada de un modo muy clásico. Es decir, ya os digo, muy buen diseño de vestuario, muy buen diseño de producción, una dirección artística ampulosa, unos personajes y unos encuadres amplios y grandes para que nos demos cuenta de cómo se ha tratado, del protagonismo que tienen los escenarios. Evidentemente eso en toda película de aventuras y sobre todo de piratas no pueden faltar. Las islas tropicales, los mares, el surcar de los mares, los barcos, el pliegue de velas, el no pliegue de velas, o sea, todas las características de las películas de aventuras, por ejemplo, El temible burlón, también están inmersas aquí de un modo muy cuidado y además con mucho amor. Aunque yo considero que La isla de las cabezas cortadas es en conjunto superior película a La maldición de la perla negra, tengo que reconocer que hay muchos elementos mucho más originales precisamente en La maldición de la perla negra. La isla de las cabezas cortadas, como podéis ver aquí en la crítica, aquí en el canal, es una película que está hecha muy a la sombra de las grandes películas clásicas del Hollywood clásico de los años 30, 40 y 50, y que muy pocos elementos aportaban algo nuevo, por así decirlo. Pero La maldición de la perla negra lo que hace es homenajear al cine clásico de aventuras de piratas como La isla de las cabezas cortadas, pero a su vez incorpora elementos fantásticos, otorgándole un punto de originalidad que no tenía La isla de las cabezas cortadas. Y evidentemente luego el tratamiento en publicidad y marketing que tiene la Disney, que es una productora maestra en todo eso, le aseguró el éxito de calle. Es decir, la publicidad y el marketing que no tuvo La isla de las cabezas cortadas, sí lo tuvo La maldición de la perla negra. Y a mí me hubiera gustado precisamente que La isla de las cabezas cortadas hubiera tenido, consecuentemente, una mejor aceptación en taquilla, porque así lo merecía. Es una película que a la crítica le gustó, pero que al público pues no fue mucho a verlo a las salas de cine, evidentemente. Todos los puntos, digamos, del Hollywood clásico, los que se refiere a aventuras, están en La maldición de la perla negra. Las grandes interpretaciones, como los había en el Hollywood clásico, pero creando un personaje que es además, precisamente, además de aventurero y pirata bucanero, también es un poco cómico en ese sentido, están en Johnny Depp. Su interpretación está a medio camino, por ejemplo, en el vestuario, parecido a lo que él dijo, Johnny Depp, que se había inspirado en uno de los componentes de los Rolling Stones, que era Keith Richards, que precisamente sale haciendo de padre de Jack Sparrow en El fin del mundo, es decir, en la tercera entrega de Piratas del Caribe. Pero que también las maneras que él tiene de comportarse, de mirar, incluso de correr, son las de Bugs Bunny de la Warner, del Conejo de la Suerte. Es decir, todos aquellos cortos que vimos de la Warner, precisamente de Bugs Bunny, no sé si a lo mejor los más jóvenes que tienen 20, 25 años, no lo vivieron, pero yo que tengo 41 años, lo viví en televisión española hace ya mucho tiempo. Y todos los cortos en los que salía Bugs Bunny siempre pensativo, es decir, cómo elaborar un plan que le sacara del apuro, eso precisamente está en la interpretación de Johnny Depp. Johnny Depp, el personaje de Jack Sparrow, es una mezcla entre Keith Richards y Bugs Bunny, dos personajes que no tienen absolutamente nada que ver, pero que en manos de un gran actor como es Johnny Depp precisamente, se encuentran, digamos, fusionados de una manera extraordinaria para brindarnos un personaje único. ¿A qué actor se le hubiera ocurrido encontrar a dos personajes tan antagónicos, pero que tuviesen tantos elementos en común como para crear un personaje único? No me digáis que cuando él no está pensando así en los ademanes,
que está mirando y dice, bueno, pues podríamos hacer esto, es que es Bugs Bunny. En la manera también tiene de correr tan sumamente ridícula o estrafalaria. Incluso, por ejemplo, en la segunda parte, que vemos en el cofre del hombre muerto, sale al principio de la película corriendo por una especie como de puente colgante, con la cabeza echada para atrás y con los brazos haciendo así, como hacía Bugs Bunny, en los cortos de la Warner de los años 50 o de los años 60. Es realmente encomiable verle. Y sobre todo, la manera tan sumamente, por así decirlo, ¿cómo os lo diría? Tan sumamente ingeniosa que tiene de salir de todo apuro. Eso es Bugs Bunny puro y duro. Pero eso es un personaje creado por un actor inigualable como es Johnny Depp, que es el gran protagonista de la función de esta película. Además, elementos como el sonido de los disparos, las explosiones, los choques de los barcos, están extraordinariamente utilizados. Precisamente esta película, y de la mano de Jerry Bruckheimer, se grabó en el formato que tenía George Lucas, que es el THX. Es una de las primeras películas de la Disney grabadas en el formato THX. Y el sonido es realmente impresionante. El colorido, la definición, yo la vi en el cine precisamente en una pantalla gigantesca, no me acuerdo si fue en el Kinépolis, uno de estos, y la verdad es que era una auténtica maravilla disfrutar de esos planos tan amplios, de los grandes barcos, de las batallas entre ellos, de las persecuciones, de las escenas de acción. Me hubiera gustado que La Isla de las Cabezas Cortadas hubiera tenido tanto éxito como la tuvo Piratas del Caribe. No sé cuánto tiempo estuvo realmente en cartelera, y es una de las películas de la Disney más taquilleras de los últimos tiempos, más o menos si nos referimos a la década pasada. Fue un éxito tan brutal, precisamente, que dio lugar a una franquicia que la Disney ha ido explotando incluso hasta nuestros días. Creo que fue en el año 2016-17, hace un par de años, que se estrenó precisamente la última, que era La Venganza de Salazar, precisamente, la de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, o no me acuerdo si era precisamente ese el título, que tenía a Javier Bardem haciendo del villano, tenía también a Johnny Depp, donde le vimos rejuvenecido con unas técnicas digitales, que digamos que es mejor película que la cuarta, que para mí la cuarta, la de Rob Marshall, es un poquito más floja, y que intenta recuperar el espíritu de la primera, pero yo creo que Gore Verbinski, el director, le dio un tono que los últimos directores de esta franquicia no les han sabido dar. Pero con La Maldición de la Perla Negra de Gore Verbinski yo me quedo con ese cine que se hacía antaño, amable para toda la familia, lleno de aventuras, sobre todo de piratas y de barcos y de alta mar y de aventuras en islas tropicales, que a mí me ha gustado mucho de toda la vida y que hoy en día Hollywood hace ya muy poquito por desgracia. Yo espero que algunos directivos de la Disney con el tiempo recuperen películas de piratas, aunque sean con algunos tonos de comedia como Piratas del Caribe, o que las productoras se animen a hacer este tipo de películas que están o que han caído ya bastante en desuso. Para mí las películas de piratas, en lo que se refiere a la historia del cine dentro del género de aventuras y dentro del subgénero de piratas, son realmente fantásticas. El Halcón del Mar, El Capitán Blood, El Temible Burlón, una de las mejores películas de Robert Siodmak, os tengo que hablar también de este director, que fue el director que descubrió a Burt Lancaster y precisamente que le dio el papel del pirata Valo en El Temible Burlón. Le descubrió una película llamada Forajidos, que os tengo que comentar. Dentro de poco lo haré, precisamente. Todo ese espíritu está metido en esta película, pero a su vez un punto de vista, mejor dicho, unos puntos de originalidad debido a esa maldición, dándole un tono fantástico a la cinta que debería de haber estado en otras películas de aventuras de piratas anteriores. Pero ese precisamente fue el plato fuerte de la Disney respecto de Piratas del Caribe. Darnos, digamos, un relato clásico de piratas, pero con elementos fantásticos, con elementos sobrenaturales, con elementos inquietantes, esa maldición a la que hace referencia el título, ese tesoro maldito, precisamente, esos muertos vivientes, que en realidad no es que sean muertos, sino que ellos son una tripulación que está maldita debido a evidentemente a la maldición de ese tesoro. Realmente, Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, es una película para disfrutar toda la familia. Un gran entretenimiento, no se puede decir que sea una obra maestra del género, pero que es una película que se ve con muchísimo agrado. Es una película que yo, de una escala de 9 al 10, le daría un 7, 7,5, que no es una película de gran calidad, que no tiene un guión excesivamente maravilloso, pero es una película que se ve realmente de un modo muy amable, se ve con agrado, con una sonrisa en la boca terminas precisamente de ver esta película, y que además tiene un montaje extraordinario, porque los 143 minutos, las casi 2 horas y media de proyección,
se te pasan así en un suspiro. Es una película estupenda para disfrutar toda la familia y sobre todo, evidentemente, las aventuras de uno de los mejores actores, o mejor dicho, casi no el mejor, pero uno de los mejores actores actualmente de Hollywood, man que le pese a muchos productores, incluso a la Disney, hoy en día, que ya os digo está desfenestrando completamente a Johnny Depp solo porque tiene una serie de problemas personales que yo creo que eso no le incumbe a ninguna productora. La maldición de la perla negra, la primera entrega de Piratas del Caribe, es una pequeña gran película de aventuras para disfrutar con toda la familia, echar unas risas y, como no, disfrutar de un tipo de películas que hoy en día ya ha caído prácticamente en el olvido, que son las películas de piratas, las películas de aventuras en el mar, las películas marítimas, de luchas entre grandes barcos, de aventuras en islas tropicales y de grandes tesoros, estén o no malditos. La maldición de la perla negra, Piratas del Caribe. Johnny Depp, Jeffrey Rush, Orlando Bloom y Keira Knightley, realmente fantásticos todos ellos. Pero sobre todo, evidentemente, como os digo, el nominado al Oscar, y aunque por desgracia todavía no premiado, Johnny Depp. Una pequeña joyita de las películas de piratas y del género de aventuras de la era moderna y contemporánea. No os la perdáis. Hasta mañana.